Las mascaradas es lo más tangible de la tradición, y la tradición se llama tradición precisamente porque viene del término romano de traditio, la entrega. Las mascaradas hacen que los pueblos se ensamblen, que mantengan su coherencia, su cohesión. Tenemos el zangarrón de Sonzoles, el de Montamarta y tenemos el tafarrón. Bueno, aquí tenemos un carocho de Constantín, estamos otra vez en la zona de Braganza. Este carocho es un personaje único que tiene una pareja. Es el carocho y la pareja es la bella. Bella que no es vieja, es bella. O sea, estamos ante un ritual de fertilidad. El Jarramblas es un personaje, no se acaban de poner de acuerdo, naturalmente, y hacen bien en el origen, es decir, quién era el Jarramblas en su origen, pero parece ser que era un ladrón de ganado. Aquí a este hombre, al pobre hombre que está aquí dentro, lo apedrean, pero no a pedradas. Pues aquí le tiran a este pobre hombre 1 tonelada de nabos cada año. Esta es una máscara muy sencilla, en cuanto a materiales probablemente de las más sencillas que haya en Galicia. Se hace con papel de periódico, papel de estraza, y a diferencia del resto de las máscaras que normalmente se hace para que dure mucho tiempo, pues en este caso es una máscara que está para no durar. Una máscara en 3D, cuando nosotros llegamos a la conclusión que si la comunidad acepta una evolución, si la hermandad y el pueblo aceptan esta evolución, será por algo. En este caso es por algo y muy importante. En este caso es porque ya no habían artesanos que hicieran la máscara original que está hecha en yeso. Jorge Sancho se planteó el tema y dijo, oye, yo voy a hacer esta propuesta. Estamos hablando un poco como de cosas antiguas y tal que se van perdiendo y que tenemos que hacer por salvaguardarlas. Pues en el caso de las máscaras estamos viviendo, a saber por qué, un renacimiento absoluto. Jamás, pero jamás de los jamases, pensar que una colección de máscaras del mundo pudiera tener el éxito que tiene. Adiós martes d'Antroido, adiós Antroido, Antroidiño, casta domingo de Pascua non unto mai lo fociño.